Primera Guerra Mundial. La feroz competencia por la supremacía mundial, emprendida por las grandes potencias imperialistas sobre los territorios de África, Asia y Oceanía, ocasionó serios conflictos entre ellas, tanto que en 1914 estalló una guerra de enormes proporciones, la Primera Guerra Mundial. Inglaterra se había consolidado como el imperio más poderoso del mundo y durante la segunda mitad del siglo XIX afianzó sus dominios en India, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y buena extensión de África. Por otra parte, Francia, además de colonizar territorios en el norte de África, se apropió de la región de Indochina en el sureste asiático. Alemania se incorporó a la carrera por el reparto colonial luego de lograr su unificación en 1870. Como una nación unida, aceleró su proceso de industrialización y, en pocos años, se convirtió en una de las potencias más poderosas de Europa. Eso le permitió apoderarse no solo de los territorios en el occidente y en el oriente de África, sino también de diversas islas del Pacífico y la costa oriental de Asia. Rusia era un extenso imperio en el norte de Europa Oriental y en el norte de Asia hasta el Océano Pacífico. A finales del siglo XIX, el Estado ruso promovió la industrialización para modernizar la nación. Sin embargo, comenzó el siglo XX como una nación atrasada y empobrecida, debilitada por su enfrentamiento contra Japón, que en 1905 le arrebató territorios en el norte de China. La rivalidad entre las potencias durante el proceso expansionista generó tensiones entre ellas y alianzas determinadas por intereses comerciales y de parentesco. Otto von Bismarck promovió en 1882 la formación de una alianza entre Alemania, Austria-Hungría e Italia. Las tres naciones se defenderían entre sí en caso de una guerra. Este pacto recibió el nombre de Triple Alianza. También se le conoció como Potencias Centrales, por estar constituido por países del centro de Europa. Bismarck también firmó un tratado de neutralidad con Rusia. Alemania permanecería neutral en caso de una guerra entre Rusia y Austria, y el zar haría lo mismo si Alemania y Francia comenzaban una confrontación. En 1892, cuando Guillermo II desconoció el tratado de neutralidad que Alemania había firmado con Rusia años atrás, el zar ruso se vio obligado a aliarse con Francia en lo que se denominó Entente Cordiale o Entendimiento Cordial. En 1907, Inglaterra se unió a esta alianza y conformaron la llamada Triple Entente. Así, las potencias coloniales quedaron confrontadas en dos alianzas. Alemania, Austria-Hungría e Italia formaron la Triple Alianza e Inglaterra, Francia y Rusia la Triple Entente. Aunque Inglaterra fue la principal potencia europea a lo largo del siglo XIX, la industrialización y el afán expansionista de Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos de América y Japón hicieron que todas estas naciones se enfrentaran en una competencia territorial y económica durante las últimas décadas del siglo. Este conflicto de intereses las obligó a invertir cuantiosos recursos en armamento y adiestramiento de tropas terrestres y navales, por temor a que estallara una guerra entre ellas. A este periodo se le conoce como la paz armada, pues aunque existía un ambiente de calma en Europa, la amenaza de un enfrentamiento bélico estaba latente. Al final del siglo XIX, las ideas del nacionalismo estaban en pleno auge, habían jugado un papel vital en la unificación de Alemania y de Italia, y llevaron a que se libraran diversas guerras de independencia que fragmentaron los antiguos territorios del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano. También favorecieron el afán de las potencias europeas por alcanzar la supremacía del poder mundial. Recuerden que para protegerse de posibles ataques de potencias enemigas, las naciones europeas comenzaron a tejer alianzas, ya que cada una temía quedar en desventaja frente a las demás en caso de no tener pactado el respaldo de otros estados coloniales. Ahora bien, ¿cuál fue el detonante que finalmente provocó una crisis bélica? En el verano de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado junto con su esposa, la duquesa Sofía, en la ciudad de Sarajevo, en la región de Bosnia-Herzegovina, mientras se trasladaban en automóvil. Sin embargo, su asesino fue un serbio que simpatizaba con movimientos nacionalistas que exigían que la región de Bosnia se independizara del Imperio Austrohúngaro y se incorporara a Serbia, la cual se había conformado como nación algunas décadas antes.
Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, un mes después del asesinato del archiduque. El imperio confiaba que el apoyo de Alemania serviría para que los rusos, que eran aliados de Serbia, se abstuvieran de intervenir en el conflicto. Sin embargo, con la invasión austrohúngara a Serbia, tanto Rusia como Francia le declararon la guerra a Alemania y a Austria-Hungría. Por otro lado, Inglaterra intervino en el conflicto armado cuando los alemanes invadieron Bélgica con el propósito de atravesar este país para atacar Francia. Muy pronto se hicieron valer las alianzas previamente conformadas, debido a la tensión y la competencia entre las potencias. Una de ellas era la de las potencias centrales. Se le llamó así porque estaba formada en un principio por 3 potencias que se ubicaban geográficamente en el centro de Europa: Alemania, Austria-Hungría e Italia. Poco después se unieron a ella el Imperio Otomano y Bulgaria. La otra era la Triple Entente, a la que también se denominó Potencias Aliadas. Las naciones que la conformaron hicieron una alianza para no firmar la paz por separado con los países enemigos. Estaba conformada por Inglaterra, Francia y Rusia, y luego se les unieron Bélgica, Serbia, Japón, Rumania, Grecia y Estados Unidos de América. Italia se incorporó a la Triple Entente. La conformación geopolítica de 1914 cambió definitivamente después de la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Los grandes imperios como el alemán, el austrohúngaro y el ruso se desintegraron. Cuando la crisis severa entre las potencias detonó la Primera Guerra Mundial en 1914, los países involucrados esperaban una guerra muy corta. Sus expectativas estaban equivocadas, porque la acción en los campos de batalla se prolongó por 4 años. En este conflicto se hizo alarde del desarrollo tecnológico alcanzado hasta entonces. Se emplearon armas novedosas, entre ellas la metralleta. Además, por primera vez se usaron aviones para realizar bombardeos, no solo sobre campos de batalla, también sobre poblaciones y ciudades. Del mismo modo, se usaron por vez primera en la historia potentes armas químicas en forma de gases tóxicos, como el cloro, el gas lacrimógeno y el gas mostaza. Este último permanecía en el campo de batalla por periodos prolongados y provocaba quemaduras que inhabilitaban a los combatientes. Las armas químicas mataron o lesionaron a miles de soldados. A la fase inicial, que se llevó a cabo en 1914, se le conoce como Primera Guerra de Movimientos o Guerra Relámpago, por la estrategia de ejecutar movimientos rápidos para sorprender al enemigo. Ante el fracaso de la Guerra de Movimientos o Relámpago, se inició una segunda fase conocida como Guerra de Trincheras, que se llevó a cabo entre 1915 y 1917, y fue la más sangrienta, pues se basó en una estrategia novedosa: inmovilizar a los soldados en las trincheras o zanjas que se excavaban a lo largo de varios kilómetros para protegerlos del fuego enemigo. Durante la última fase de la guerra, conocida como Segunda Guerra de Movimientos, Alemania buscó dividir a las naciones de la Triple Entente, pero fracasó. Por su parte, las naciones del Entente intensificaron sus ataques contra las potencias centrales. Como resultado, a fines de 1917 lograron liberar a Bélgica y a Francia de la ocupación de las potencias centrales y recuperaron el control del Canal de la Mancha, que separa a Francia de Inglaterra. El Imperio Otomano se rindió en septiembre de 1918 y en noviembre de ese mismo año, Austria-Hungría y Alemania se rindieron también. El Tratado de Versalles fue el acuerdo de paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Se firmó en junio de 1919 en el Palacio francés que lleva ese nombre. Fue elaborado por las potencias que ganaron la guerra, así que impusieron condiciones muy severas a los países del bloque derrotado. En el tratado se estipulaba que Alemania debía aceptar toda la responsabilidad por haber causado la guerra y que repararía el daño que había causado a las naciones de la Triple Entente. Esa nación también se obligaba a reducir el tamaño de su ejército y de su armamento y a ceder todas sus colonias fuera de Europa, así como parte de su territorio. Además, regresó a Francia los territorios de Alsacia y Lorena, también devolvió territorios fronterizos a Bélgica y a Dinamarca, y cedió a Polonia una salida al mar Báltico, para facilitar las relaciones comerciales de esa nación. El tratado obligaba a los países perdedores a pagar a los vencedores compensaciones económicas muy grandes. Alemania se quejaba de que el tratado era injusto y lo veía como una de las principales causas de las fuertes crisis económicas y sociales que siguieron a la guerra.
El Tratado de Versalles incluyó también la creación de un organismo internacional llamado la Sociedad de Naciones. Su sede estaba en Ginebra, Suiza, que fue un país neutral durante el conflicto armado. El propósito de este organismo era mantener la paz en el mundo e intervenir en la solución de posibles conflictos entre las naciones. Debía garantizar que todos los países miembros defendieran a los que sufrieran agresiones, arbitrar disputas internacionales y promover la diplomacia y la reducción del armamento de todas las naciones. El presidente de Estados Unidos de América, Woodrow Wilson, impulsó la creación de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, el mandatario no pudo convencer a los demás poderes de su nación para que aprobaran que su país se incorporara como miembro de dicho organismo. Sin el apoyo de Estados Unidos, que tras la guerra había emergido como una de las principales potencias mundiales, el nuevo organismo inició sus actividades muy débil políticamente. Gracias por la atención prestada y recuerden que el conocimiento no estorba.